Today's a day we have taken an hour away. Actually, they gave us an hour. Bueno, pero la noticia es que tenemos más tiempo, más día, ¿no? O sea, amanece más temprano y luego se va más tarde. The news is we'll see the sun earlier and we see it disappear later. Nosotros poco a poco nos hemos ido acostumbrando porque es un clima diferente, ¿no?, de nuestro país. We're trying to get used to this climate because it's completely different to what I'm used to. Hoy día vamos a hablar, hermanos, en esta serie en la que estamos camino a celebrar la resurrección de Cristo. Today we're gonna be talking about one more subject on the same theme, on the way to the resurrection of Jesus Christ. Recuerden que hemos estado introduciéndonos en cómo nosotros tenemos nuestro propio desierto, ¿no?, nuestra propia reflexión personal. Remember, we've been talking about we have our own reflections, our own personal growing. Y cómo el Señor nos ha tratado personalmente y cómo nosotros nos acercamos a Él. How has God treated us personally in the way we choose to get closer to Him? En este tiempo que llamamos en la tradición cristiana el Cuaresma, ¿no? In this time we call the Lent. Hoy le he puesto este título, ¿no? La forma de amar a Dios. Today we're gonna go into the ways we love God. En realidad no hay una sola forma, pero sí hay una sola esencia. Truly, there's not one form, but is one essence. Y vamos a poner un ejemplo hoy día en Hechos capítulo 10 de cómo a veces pensamos que ya tenemos la forma correcta de amar a Dios. And I'm going to give you kind of an example in Acts 10 of the way we believe we love God. Pero Dios nos sorprende con cosas nuevas y nos hace ver otro camino. But of course, God always surprises us, a new way of seeing things, a new path. Porque nosotros los seres humanos somos diferentes, muy diferentes en varios lugares, ¿no? Because remember, all of us are all different places, different languages. Vamos a abrir nuestras vidas en Hechos capítulo 10. Let's go to Act 10. No lo vamos a leer toda esta parte, pero queremos recordar lo que pasó en esta experiencia. We're not going to read it all, but we're going to remember what happened in this portion. Leemos solamente hasta el versículo 7, del versículo 3 al 7. We'll read from 10:3 to 7. Y luego voy a saltearme a dos versículos específicos. And then I'm going to read two more specific verses. Pero quiero que recordemos primeramente el contexto, ¿no? Este es un hombre llamado Cornelio de Cesarea, que es un hombre que no es judío. This talk about a man named Cornelius, and he's not Jewish. Es un centurión, es decir, alguien importante. He's a centurion. He's a very important person. Pero dice que era piadoso y temeroso de Dios. But it says, even though what he had fear of God. Entonces vamos a ver cómo el Señor le habla a él. Después también le va a hablar a Pedro, quien va a ser el evangelista en este caso. So we see how he talks to this person who is not a Jew. Entonces vamos a leer estos versículos para recordar cómo es que Dios se acerca a esta persona, ¿no? Let's read these verses. Please follow me on the screen. Dice, este vio en visión manifiestamente, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían.
Hasta ahí el Señor le instruye cómo va a encontrarse con este apóstol llamado Pedro. Unto this passage, it tells Cornelius how he's going to be meeting Peter. Pero también vamos a ver que Dios le habla a Pedro referente a esta necesidad. And now God speaks to Peter according to the situation. Dice que Pedro vio en una visión, It says that Peter had a vision mientras él estaba orando en la azotea, while he was praying in the attic. y tuvo mucha hambre. And he became with hunger. Entonces dice que vio del cielo que descendía un gran lienzo And that he saw from the sky there was this big sheet, y habían 4 puntas, and there were 4 corners. y de ahí bajaban cuadrúpedos terrestres y reptiles, es decir, animales. And from there was 4-legged animals. Esos animales eran los que estaban prohibidos de comer los judíos. And according to the legend, the Jewish cannot eat 4-legged specific animals. Pero una voz le dijo, levántate, mata y come. But a voice came to him and I said, get up, kill and eat. Pero él dijo, yo nunca he comido esas cosas porque según mi tradición eso no se come. But he said, Lord, I never eat these things because through my tradition they're forbidden. Él no quería entender eso. But he didn't want to understand that. Otra vez volvió esa voz y le dice, lo que Dios limpió, The same time the voice came back and said, what God has cleansed, no lo llames tú común. don't call it common. Recordemos esta frase, hermanos. Let's Eh, remember this phrase. esa voz le dice a Pedro, This voice says to Peter, lo que Dios limpió, what God has cleansed, no lo llames tú común. don't call it common. En otra versión, otra traducción también dice que no lo llames impuro. And another version of the Bible said, don't call it impure. Y dice que insistió 3 veces para que él entienda eso. And God had to repeat himself 3 times so he understand. Pedro no entendía bien qué significaba esa visión. But he didn't understand what this vision meant. Su propia perspectiva, su propia experiencia, porque recuerden que él ya había recibido el Espíritu Santo. By his own experience, because remember, he already had the gift of the Holy Ghost. Ya había predicado y muchos se habían convertido. And he had preached many places and many of them had converted. Pero él no podía entender qué está pasando. ¿Me está ordenando romper lo que antes me habían dicho? So he didn't understand. He thought that it was trying to be broken, of what he understood. Él había llegado seguramente a entender, este es mi camino y mi forma de amar a Dios. He already had a path. This is my way and how I please my Lord. Hoy día que vamos a hablar de la vida, también de un nuevo bebé, Today we're going to talk about having a new baby. seguramente nosotros tendremos un estilo de criarlo a él. According to us, in between us, it's going to be a new style how to raise this baby. Pero según lo que he visto en mi experiencia, porque tengo hermanos que también ya tienen hijos mayores, But what I have seen on my life experience, because I have brothers with children, un estilo es la de los padres one style is what the parents think is right. y otro estilo es la de los abuelos. Another style is the grandparents, what they think is right. Cuando llegan a la casa, la mamá empieza a opinar, la mamá de la pareja dice, debes hacer de esta manera. When they get to the house, the grandparents keep telling the parents, you should do it this way. Porque así me ha funcionado, así seguramente te va a funcionar a ti. Because that's the way it probably will work for you because it worked for me. Entonces a veces hay un choque entre la suegra y la nuera o el suegro. ¿no? So Yeah. sometimes, there's a conflict between the in-laws and the parents. Ahora, no quiere decir que uno ni otro no vale. It doesn't mean that neither of them are wrong.
¿Ambas personas aman a ese bebé, a ese niño? Both of them. Do they both love this child? Solo que tienen diferentes formas de criar. But the thing is, they have different ways of raising children. La esencia de esa experiencia es el amor. Is the essence of the experience love? Y fíjese, uno se pone en el lugar de Pedro, él está pensando según lo que le han formado, como judío. So we think about Peter to the style they have taught him, what he learned. Y es muy fuerte su experiencia porque él dice, esta es mi verdad, así tengo que vivir mi fe. And according to experience, he believed that is right, that's the right way of having his faith. ¿Cómo voy a comer una comida que me dice que es impura? O sea, yo sabía que es impura. ¿Cómo voy a comerlo? I'm gonna eat from a flesh that is uncleansed when I know that it's uncleansed. Por eso empieza una confusión. So there's a confusion here. Cuando Jesús predicaba en ese tiempo, When Jesus go and preach on those times, ¿quiénes se oponían primero a él? who were the first one who were against him? ¿Los políticos? Was it the politicians, ¿El pueblo? the people, ¿O los religiosos? or the religious ones? Los religiosos eran los primeros en oponerse. Of course, the religious one were the first one who were against him. Porque ellos se sentían amenazados que iban a cambiar su forma. Because they feel that this man was going to change their style. Y Jesús una vez les dijo, yo no he venido aquí a cambiar nada, sino a explicar la esencia de lo que es. And that's when Jesus said, I haven't come here to change, just to explain the essence. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Recuerdan eso? I'm not coming to change the law, but to make sure it's done. ¿Cuál es el propósito de la ley? What was the purpose of the law? Que la gente se acerque a Dios y ame a Dios. That people come towards the Lord and to talk to the Lord Y también a su prójimo. and also to his fellows. Pero el camino que habían tomado era muy engorroso, muy dificultoso. But the path that they took was very difficult and boring. El conjunto de formas religiosas hizo que esa fe se enfriara, esa relación de amor con Dios se enfriara. The congregation of the religious people made that the faith got cool, it started disappearing. Entonces, volviendo a esta experiencia de este hombre Cornelio, que es un hombre extranjero que no tiene nada que ver con los judíos, So coming back to the experience of Cornelius, who's not a Jewish, it had nothing to do with it, y esta experiencia de Pedro como apóstol que Dios le está hablando, and the experience with Peter as an apostle that God is talking to, se va a complementar por la voluntad de Dios. is gonna be put together by the will of God. Aquí es donde entra la presencia del Espíritu Santo para convencer, para abrir los corazones y darse cuenta qué está pasando. Here's where the presence of the Holy Ghost intervene to open eyes and minds of what's going on. Entonces, fíjese ahí en su Biblia, en el versículo 28, So check your Bible in Acts 10 in the verse 28. cuando él finalmente decide, porque vienen a buscarle dos mensajeros de Cornelio, When he finally decided to follow the two messages of Cornelius, y él dice, bueno, iré con ustedes, así como que dudando. he had his doubt, but he said, okay, I'll go with you. Entonces va a la casa de este señor. So he goes to the house of Cornelius. Este señor había invitado a toda su familia. And Cornelius had invited his whole family to his house. Su familia era considerada por los judíos paganos. His family was considered by the Jewish people as pagans. Entonces Pedro dice que entró. So A la casa. Peter entered the dwelling. Cornelio trató
Dice que se arrodilló como para adorarle. So Cornelius bowed down like to adore him. Él tenía información que era un hombre mensajero de Dios. He had information that he was a message of God. Pedro le dice, yo no soy a quien te tienes que arrodillar. But Peter stopped them and I said, I'm not the one you should bow for. Yo soy un hombre como tú, le dice, levántate. I'm a man just like you, so please get up. Hay una característica muy especial de Pedro que es humilde en ese sentido. So characters of Peter that is very humble. Y está escuchando la voz de Dios, aunque no está seguro de lo que va a suceder, pero está escuchando y obedece. Even though he don't know what's going to happen with the situation, he's still listening to the voice of God. Eso le ayuda a salir de su confusión. So this helps him with his confusion. Humildad Humble y saber escuchar. and to know how to listen. Entonces, cuando estaba dentro de la casa, dijo, When he was inside the dwelling, he said, tu oración ha sido escuchada. your prayer has been listened Él to. está repitiendo lo que el ángel le ha dicho que tiene que decir. So he's just repeating what the angel of God is telling him to say. Y fíjese, cumple toda la tradición ahí porque dice, aún tus limosnas han sido recordadas. And also say, your gifts and your tithing has been remembered too. Fíjese, un extranjero valorando al Dios que su pueblo no conoce. Even a stranger is given power and adore a God he doesn't know. ¿Cuál era la única condición que Dios le ha puesto su mirada en este hombre Cornelio? What is the only condition that God had put his eyes on Cornelius? Que él era un hombre de fe, abrió su corazón a ese Dios. That he was full of faith and he opened his heart to God. Y Pedro ahí recién comprende una cosa, esta es la segunda, el punto, el versículo importante. And at this precise moment, Peter understands something. Dice, abrió la boca Pedro y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. And that's when Peter said, truth, now I understand that God has no exception of people. Sino que en toda nación Dios se agrada So in all the nation, God takes grace, del que le teme y hace justicia. the who fears him and take justice. Aquí rompe la tradición aquellos que están pensando que solamente en un pueblo llamado Israel es el único pueblo. This is the tradition broken that only the people of Israel get noticed by God. El pueblo de Dios está ahí donde cualquier persona se acerca a Dios. So that's the people of God where any person could reach him. Entonces acá vemos cómo Dios ha roto un pensamiento muy tradicional de Pedro. So here he has changed a very traditional thought of Peter. Que su forma religiosa de ser era la única y no podía abrirse a otras cosas más. Peter thought that the way he worshiped and his religion, it was only the way he thought and cannot be open to other people. Fijemos ese punto ahí. Él empieza a dar esa declaración de cómo Jesús llegó, qué hizo en la tierra. So he started giving declaration of how Jesus came to earth and what he did. Cómo lo mataron y cómo después resucitó. How they crucified him and now he resurrected. Y una tercera cosa que hace Dios aquí es que mientras estaba hablando Pedro, And a third thing that God knows that was while Peter was talking, el Espíritu Santo cayó en todas estas personas que estaban escuchando. the Holy Ghost came over all the people who was in the dwelling. Caer significa algo así como que llega de afuera la presencia en estas personas que no eran judías. So it comes to the presence of these people that they were not Jewish. Y los que habían venido con Pedro, los que ya eran cristianos judíos, And the one who accompanied Peter, they were Christians and Jewish, se quedaron asombrados. they were astonished that what happened. En otros términos se refiere como que medio celoso, ¿no? Pero ¿cómo él también va a recibir lo que yo tengo? In other words, they got jealous. They said, how could these people receive what we have by grace? No podían creer que el Espíritu Santo,
que ellos habían recibido, también lo pueden recibir otros paganos. They could not believe that the Holy Spirit that they had received as Jewish people, that other people had the right to it too. Porque dice que les oían hablar en lenguas. They spoke different languages. Y es donde se movía el Espíritu de Dios. And this is the movement of the Holy Ghost. Fíjese, hermanos, cuando Dios quiere enseñarnos cómo acercarnos a Él, So look at this. When God wants to teach us how to approach Him, la primera cosa que hace the first thing He does es probar nuestro amor hacia las personas. is to prove our love towards other people. Recuerden que por la tradición ellos tenían una relación separada con otros pueblos. Remember, in the old tradition, Jewish people do not altercate with other people. No había oportunidad para relacionarse y hablar y acerca de Dios también con estos otros que ellos consideraban paganos. There was no opportunity to share the words with other one they consider pagans. Pero esta experiencia abre la posibilidad de que el Evangelio se extienda a otros grupos. But this new experience opened the possibilities that other people could hear from Jesus. Y ahí lo que pasó fue que fueron bautizados todos. And what happened? Everyone in the dwelling was baptized. Se estableció una comunidad. So they established a new community. ¿Por qué comunidad? Porque ya había un vínculo con ellos. Why? Because they were already a joint same thoughts. Porque ellos le dicen, quédate con nosotros, no te vayas, ¿no? A Pedro. So they asked Peter to stay with them and not leave. Porque quieren seguir escuchando la palabra de Dios. Because they were thirsty of the words of the Lord. ¿Quién ha sido glorificado? So who has been rejoined? El amor de Dios. The love of God. Porque el amor de Dios no tiene frontera. Because the love of God has no frontiers. Entonces, cuando pasa en nuestra vida, hermanos, So in our life, todos tenemos nuestra propia experiencia con Dios. all of us have our own experience with God. Y mi experiencia con Dios ha sido progresiva. My experience with God has been in progress. Hay otros que me cuentan ha sido impactante de la noche a la mañana. Some other people had told me it's been from the night and day, real quick. Incluso los apóstoles se dan cuenta. Even the apostles. Pablo fue impactante su conversión. Paul was impacted in this conversation. Pedro fue más progresivo, o sea, lento, poco a poco. Peter experienced was slowly. Recuerden que él negó 3 veces a Jesús. Remember, he said he outcast the name of the Lord 3 times. Después, cuando recibió a Jesús, otra vez volvió a los caminos. And then when he received the presence of the Lord, he went back into the straight path. Recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés, And he received the Holy Ghost in the Pentecostal day. pero aún así le faltaba. But still, he needed more. Y es este punto que le ayuda, digamos así, a convertirse a este Evangelio de Cristo. And in this moment, that's what helped him to convert into Por eso God, the Lord. La reflexión para nosotros es cómo estamos viendo esa relación con Dios So our reflection is how is your relation with God en relación a lo que Dios quiere hacer con nosotros. in relation of what he wants to do with you? Le ponemos peros Do we say, but? por lo que tú piensas que debe ser. Because what you thinking it should be? O decimos, Señor, heme aquí, yo voy para Or hacer lo it que me says, Lord, here I am, send me. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan de Él. There's many people around us that need of him. No importa la edad y la capacidad que tengamos para acercarnos a ellos. Doesn't matter the age or the capacity you have to take this job. La condición única es la esencia de amarlos, The only condition is the essence of loving them. como Dios nos amó. As God loves us, Usted hace todo lo posible por conseguir un buen colegio para sus hijos, ¿verdad? you do whatever you can to find a good college for your kids, Un buen seguro médico para sus hijos, a good medical insurance for your porque los children, ama. because you love them. Entonces Dios quiere que también hagamos las cosas por otras personas, So God wants us in the same sense to do it for other people, por amor a ellos. for the love of them.
Porque Él, Cristo, nos amó a nosotros. Because Christ loved us first. Y nos va a ayudar a romper cualquier tradición que hayamos tenido y que nos puede impedir. And He's going to help you to break those traditions that is stopping you from doing this. Hoy día vamos a tener dos o tres anuncios. Sorry. Today we're going to have 2 or 3 announcements. Para invitarles a ustedes, hermanos, So we could invite you, brothers and sisters, para involucrarse en los ministerios. to be gathered together into the ministry. Dios nos desafía hoy He's given us a challenge a today decirle: aquí estoy presente. to say, here I am, Lord. Ministerio de oración, So it's going to be through pray, ministerio de evangelismo, through evangelism, ministerio de educación cristiana. ministry of education, Christian education. Por ahora ahí. We're going to stop there right now. Pero antes vamos a cantar esta canción y lo podemos aprender. But first we're going to sing this song. Esta canción se llama De nada vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Las manos